noches, bienvenidos nuevamente a Días Contados después de los festejos de fiestas patrias que a pesar del momento económico se celebraron con ahínco. Incluso algunos que vieron peligrar los símbolos patrios en el proceso constituyente se aferraron con especial cariño a ellos. Como sea, nada como un 18 de septiembre para constatar que las tradiciones están intensamente vivas y son de todos. El presidente Boric dio hoy su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, poniendo el proceso político chileno como ejemplo para que los otros países saquen aprendizajes en los convulsos tiempos que viven las democracias a nivel global. El presidente llegó a Nueva York tras 3 controvertidos días en Chile. Y si bien el episodio del embajador de Israel se dio por superado, Boric eligió reprochar nuevamente la ocupación palestina en su discurso. El presidente tiene temas a los que, por lo visto, no pretende renunciar, aunque generen conflictos y críticas. Mencionó también a Irán, Venezuela, Nicaragua y Rusia y la guerra comercial de Estados Unidos y China. ¿Se permite Boric desde la juventud de su liderazgo, quizás, desde sus ideas de izquierda, la crítica abierta a otras naciones en el foro más importante del mundo? En fin, todo el análisis lo tenemos en Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Bueno, después de todos estos días feriados ha llegado el momento de reenchufarse, reconectarse con la contingencia y este martes ofrece muchísimo tema para hacerlo. Paula Bogar, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu 18? Muy bien, Carolita. Buenas noches. Hola, Juan Diego. Qué bueno, Hola, ha llegado Paula. renovado. Bueno, siempre falta un poco, ¿no? Sí, faltaron como 4 días. Sí, ¿Faltaron? 4 días. Ah, no, a mí como que se me 10 días alargaron. seguidos de tradiciones 18eras. ¿Cómo te imaginas eso? Imagínate, terrible. Sería un horror así. Oye, ya, partamos por lo que vimos esta mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para eso vamos a abrir el segundo piso porque además Paula Bogar conoce muy de cerca todo ese mundo. Una vez al año se dan cita en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el plenario, ahí en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York, todos los jefes de Estado y de Gobierno. Y este era el primero del presidente Gabriel Boric. Evidentemente hay interés internacional por el proceso que está viviendo el país. El presidente se hace cargo de eso y entrega un discurso de 22 minutos que ya vamos a estar analizando. Pero antes de escuchar un pedazo de ese discurso, Paula, tú trabajaste con la presidenta Michelle Bachelet en ONU Mujeres y bueno, también con ella como mandataria te tocó ir por primera, segunda, tercera y cuarta vez a la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cuál es la lógica y cómo funciona la cosa? Bueno, primero es un foro súper importante desde el punto de vista del famoso multilateralismo. Es decir, es un espacio donde los delegados, los presidentes, las presidentas se encuentran y discuten previamente sus equipos técnicos y llegas como a unas especies de famosos mínimos comunes, que es como la gobernabilidad básica que tiene el mundo. De hecho, antes que parta Naciones Unidas, suele haber una semana o un poquitito más, donde las comitivas, sobre todo los embajadores que están allá, o las embajadoras, se encuentran y van como conversando... Precalentando motores, pero político, un poquito burocrático para ser... ¿En qué se nota eso? Paper, ¿no? Como hacen... no sé, te puedes demorar y un poquito como fuera de la realidad en algunas cosas también. ¿Un poquito burbuja? O sea, piensen ustedes que las metas que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable, que son del 2015, estaban previstos para el 2030. Y se reunieron antes de partir la asamblea y llegaron a la conclusión, oh sorpresa, que no se van a cumplir. Que no vamos a poder llegar nada a los objetivos. Si tú miras los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los mirabas el 2015, que faltaban 15 años, sabías el 2015 que era muy difícil de lograr. Sin embargo, también Naciones Unidas tiene que empujar de alguna manera que los países se autoexijan cumplir ciertos como mínimos civilizatorios. Es bueno tener una lista de las cosas que uno quiere lograr, más allá de que sea de cuán testimonial sea. Digamos. Por ejemplo, la paridad de género se planteó el 2015.
pero hay miles de situaciones y decenas de países que no los van a cumplir ni mínimamente. ¿Se fijan? Ese es Antonio Guterres, ¿no? Sí, ese es el secretario general de Naciones Unidas. Y luego, durante los días que dura la asamblea, claro, es como una pasarela, ¿no? O sea, de repente... Entrete igual. Es súper entretenido. Y de repente uno estaba ahí y alguien viene. Y venían presidentes o presidentas que son más importantes y se nota por la cantidad de gente que va detrás. Yo me acuerdo que que fui por Canal 13 a reportear la primera vez de la presidenta Bachelet, que se esperaba mucho el discurso de Hugo Chávez. Y esa fue la vez del huele a azufre. Huele a azufre. Bueno, y Chávez se movía con una cantidad de gente impresionante. Y de repente pasa alguien solito y uno dice, ¿quién es? No sé. Y resulta que es el primer ministro de un país más chiquitito que nadie conoce. Que no es... Qué penita. ¿No? Y luego hay salones muy grandes con salitas pequeñas para tener bilaterales. Y entonces las bilaterales ocurre que en una está presidente 1, presidente 2, presidente 3. El presidente 3 no se ve con el 1, pero en el pasillo se encuentra. Claro. Y esas son las famosas conversaciones de pasillo, que a veces pueden durar 4 minutos y pueden cambiar un conflicto por la conversación. Y suele pasar, entre los que ya tienen más oficio, las conversaciones internacionales, después lo podemos conversar como en detalle, cuando son complejas, son de a dos. Y nacen y mueren de a dos. Pero no son ni por los medios, ni con más gente. Y son de a dos sin asesores, dices tú. Claro. A ver, quédate atrás y va presidente 1, presidente 2 y vuelven. Un poco como vimos al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la cerveza con Boric. ¿O eso fue para la foto? No, eso fue para la foto. No, a mí lo que más me gusta, ¿es todos los años? ¿Todos los años? ¿Naciones Unidas? Sí, claro. Todos los años. Pero obviamente el primer año que asume el presidente es como el más emblemático. Claro. Sí. Y además un discurso que tú lo puedes plantear para el mundo, pero también es un discurso local. Claro, tiene una doble lectura. Interno. Sí. No, a mí lo que más me gusta es ese edificio donde están las Naciones Unidas, que es un edificio de Mies van der Rohe, que es un arquitecto maravilloso. Es precioso. Y adentro debe ser una cosa... a mí lo que me gustaría es conocer el edificio. ¿No lo conoces? No. Es muy... Un poquito asfixiante lo encontré yo, fíjate. Ese es el salón plenario. Sí, que nunca está lleno, ojo. Nunca está lleno. Pero ese lugar... La escalera mecánica en la mitad de... Bueno, pero ¿quién es uno? Por cierto. ¿Te pareció chica la escalera mecánica? Me encontré como apretado. Estrecho. Porque los periodistas siempre vamos además en piño detrás, pues. Era los como el pasillos metro del edificio del señor Van der Rohe me parece ese edificio maravilloso. Además fue hecho después de la Segunda Guerra, es como bien emblemático, es muy moderno. Tiene esos cortes. Tiene muy lindas vistas. Esas cubas. Bueno, está al lado del río. Sí. Dicho todo esto, entremos en materia con lo que planteó el presidente Gabriel Boric. Evidentemente había mucha expectativa sobre su discurso a partir de lo que la comunidad internacional está mirando en Chile, pero también por lo que decía la Paula, por cómo se iba a recibir aquí en nuestro país sus palabras. Escuchemos. Un 85% de participación. Y en este evento electoral, los ciudadanos rechazaron de manera clara la propuesta, por un 62% contra un 38%. Por lo que hoy como país estamos buscando nuevas fórmulas para construir ese lugar de encuentro entre todos los chilenos y chilenas. Mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la convención, pero el resultado fue en contrario. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. Ya, el presidente Gabriel Boric se hace cargo de la expectativa que había por el proceso constituyente, comenta los resultados y ahí empieza con esta idea de que la democracia requiere humildad, transparenta también cuál fue su posición personal en el plebiscito y habla de la certeza que tiene de que vamos a tener en Chile una nueva constitución construida entre todos, que obviamente eso también es un mensaje interno para quienes están pensando, y ya vamos a comentar con Lucho Cordero algunas de las encuestas que han salido, en que no es necesaria una nueva constitución y que se puede reformar la actual. ¿Cómo lo ves, Juan Diego? No, yo creo que este es el primer mea culpa que hace el presidente.
respecto al plebiscito. Yo creo que la frase esa, nunca un gobierno que puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. Yo creo que él no se siente derrotado. No. Me parece que es lo más cercano a un mea culpa que hemos escuchado del presidente Boric respecto al plebiscito del 4 de septiembre, en que gana el rechazo por más del 60%. Me llama la atención, no sé si es el espacio en que habría que haber hecho el mea culpa, no sé si la gente sabe en ese auditorio más o menos el detalle de la cosa interna del plebiscito, de si ganó, perdió, si cómo se siente él. Pero es criterio de cada mío. presidente. Claro, no, pero, por ejemplo, Bolsonaro también criticó fuertemente a Lula. Bolsonaro no es un gran personaje. No, pues no es un gran referente en la línea de los Es el líder. Tiene algo como Bolsonaro, tú querías ayudar a Boris, ¿no? Así que era como, hay algo con lo de Bolsonaro, hay una sobre todo. Pero es inevitable que en el fondo los presidentes también se refieran a sus escenarios internos. Sí, pero no sé, por pero nada bueno, representan a pero sus países, ¿no? me llama la atención que haga esto lo haga como que dio mucho en la detalle, Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, en la Asamblea General Naciones dice, Unidas. algunos han querido ver el resultado del plebiscito como derrota del gobierno. Uno nunca puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia, y ahí habla de esto de que lo popular es soberano. Sí. Paula. Él hace en algún minuto del discurso, bueno, a mí me parece un discurso que está bien en general. Yo creo que además es un discurso donde es muy sorprendente que critique a algunos países tan abiertamente. A mí eso me pareció bien sorprendente. Tú lo mencionaste, Carola, en la portada. En la portada de este programa. Y creo que ahí se nos van a armar algunos líos. Esa es mi impresión. ¿Tú crees? Sí. Pero, por ejemplo, cuando dice lo de Irán y las mujeres y menciona a esta joven que por llevar mal puesta la hijab, la golpean, la toman prisionera y la mujer muere, lo que está generando además toda clase de eso me levantamiento. pareció bien porque eso en un punto lo lleva a la sociedad civil y a una cosa que ha sido como que es bien transversal. Nadie que es bien transversal. Pero, por ejemplo, él menciona... Irán tiene embajada en Chile, pues tenemos relaciones diplomáticas con Irán. Sí, pues. En la Plaza Perú está la embajada. Pero, por ejemplo, él menciona Venezuela, él menciona Nicaragua, Rusia. Menciona Rusia, menciona las agresiones al pueblo palestino. La ocupación. Menciona el derecho de que Israel viva dentro de fronteras seguras, delimitadas reconocidas internacionalmente. Ese es un if, ese es un pero, ¿no? Que ese es el gran punto. Pero desde el punto de vista local, a propósito de lo que decía Juan Diego, dice, es más fácil representar el malestar que luego poder resolver ese malestar. Esa frase estuvo buena. Sí, es súper buena frase. Sí, pero es como decir, claro, ellos tuvieron... A mí sí me pareció... O sea, a mí también me parece un mea culpa. Es decir, él habla desde su rol como dirigente, agitador, estudiantil en las calles. Es verdad. Y dice, eso es mucho más fácil que luego tener que resolver aquello que uno mismo agitó en las calles, en el fondo. La verdad que hay muchos mensajes para Chile, ¿eh? Impresionante. Sí, bueno, porque para eso es una tribuna que se usa mucho hacia afuera, pero se usa mucho hacia adentro. Acuérdense, en algún minuto Bachelet habló de la codicia en economía, ¿se acuerdan? Que fue también una frase... ¿En el primer gobierno o en el segundo? Yo pienso que fue en el primer gobierno. Con el 2008, la crisis del subprime. ¿Sabes qué? Frente a la crisis. Frente a la crisis... codicia y desidia. Exacto, codicia y desidia de las economías. Y lo último que quiero... Esta es una mirada bien rápida porque acaba de pasar en el fondo durante el día, pero me llamó la atención que también le pegó un tirón de oreja a Naciones Unidas. Y yo creo... Sí, ¿por qué? ¿Por qué le tiró un... ¿Sabes por qué? Porque yo creo que estamos en una época donde todo el mundo ha tenido como que todo ha ido cayendo. No sé, desde el fútbol, pasando por la política, la iglesia, religión, todas la iglesia, todas las instituciones ¿ya? han caído. La FIFA, que era como la gran institución multilateral. Bueno, Naciones Unidas la ha sacado media gratis. Yo creo que este puntapié inicial de menos palabras y más acciones. Piensen cuánto demoró Guterres en visitar Ucrania. Se critica mucho al Papa, el Papa silente, un Papa que en una guerra europea, como la que estamos presenciando ya hace más de
ciento y algo días, bueno, el Papa estaba muy silencioso también. Figuras que en los 2000 o en los 90 eran figuras muy relevantes. Pero también no está ahí el riesgo de debilitar el multilateralismo, que es lo que hacen precisamente los gobiernos populistas. Acuérdate cuando Trump se quería salir de Naciones Unidas, se salió de hecho de la OMS. O sea, esa pareciera que viene siendo la ola hace bastante tiempo y todas las instancias para fortalecer el multilateralismo parecen importantes y pertinentes. El punto es que la crítica a los tiempos de Naciones Unidas también es súper válida, ¿cierto? Es como, ¿qué sacamos con hacer foros internacionales sobre el cambio climático, sobre los derechos humanos, cuando después de una guerra de agresión, como le llama el presidente de Rusia y Ucrania, siendo miembro Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pasan como 3 meses para que se le haga como una observación o un pequeño comentario? Claro, hay una cuestión como poco práctica por eso, que se ve en la diplomacia de las Naciones Unidas. Por eso digo que el presidente se lo dice en su casa a Naciones Unidas. A pesar de que también celebra muchas de las iniciativas porque considera que están muy alineadas con lo que necesita el mundo hoy. Sobre eso que tú decías, dice, representar el malestar, dijo el presidente, es mucho más sencillo que producir las soluciones para esto. Quienes estamos en política confundimos ser voceros del malestar con ser constructores de las soluciones. Me parece que también es un mensaje como interno a las bases que todavía pretenden seguir en el activismo y no entregarse al pragmatismo de las soluciones, aunque el presidente también uno lo ve súper tironeado entre esas dos cosas y podríamos ya entrar a comentar sus últimas participaciones antes de partir a Nueva York, este tuit de la parada militar, en fin. Juan Diego. Sí, a mí nada me interesa, insisto, sí, me impresionó mucho ese discurso a la interna de Chile, que indudablemente tiene millones de detalles así. Le pegó un raspacacho al gobierno anterior cuando dice que hubo una represión de derechos humanos. Sí, una represión descontrolada. Descontrolada o desatada, descontrolada. Sí. Menciona a las 400 víctimas de trauma ocular y se compromete nuevamente con justicia y reparación. Claro, a darle una solución a ese asunto. Que son temas bien centrales, no sé si para toda la coalición, pero al menos para Pro Dignidad es un tema muy, muy relevante. Sí, él habla también de, para terminar con el tema del discurso para Chile, que era que había que respetar la diferencia, que había que incorporar la divergencia en la nueva Constitución. No, es bien impresionante ahora, las menciones hacia el tema del constituyente desde la Nación Unida. Pero a mí lo que sí, así como me impresiona mucho el discurso a la interna de Chile, el discurso sobre la coyuntura, sobre el plebiscito, sobre las razones de la pérdida, sobre cómo ha aprendido después de haber sido un gran crítico, cómo desde el gobierno es más difícil. ¿Sí? Todo eso, yo creo que Antonio Urrejola tiene una tarea muy la dura canciller con el señor Boric. Sí. Yo creo que en este discurso, como ustedes decían, habló de la guerra de agresión a Rusia, habló de la guerra comercial Estados Unidos-China, habló de Venezuela, habló de Israel, habló de los palestinos. A lo que voy, que es una persona en donde, y tenemos, previo a eso, tenemos 2 episodios que no lo ayudaron mucho en términos de relaciones internacionales, que es el caso con el rey de España, cuando se le dijo que había llegado tarde al acto de inauguración del gobierno, y segundo, el acto de John Kerry, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es que es evidente que el presidente Boric le gusta el tema internacional y ve ahí muchas... y es como elefante en la cristalería, sí, dices tú. No sé si elefante en la cristalería, pero sí que es un tema que le gusta y el cual se va a referir permanentemente porque ahí encuentra sus gestos, ¿no? Así, claro, tiene algo que lo motiva en eso. Claro. Pero tú dices que en el fondo tiene que haber un control de daño importante. A lo que voy. La pregunta es si es la canciller Urrejola la persona más indicada. Bueno, Lucía Dahmer supuestamente era su persona en el segundo piso a cargo de las relaciones internacionales o vinculada con el tema internacional. ¿Sí? ¿No? No, yo creo que no. Lo que pasa es que ella tenía mucho contacto con... Claro, entonces, bueno, y nada, yo creo que Antonio Urrejola la tiene dura en términos de relacionar, de que es un presidente que se va a meter en la contingencia internacional. Déjenme mencionar 2 cositas antes de terminar el tema del presidente, porque es su primer discurso Naciones Unidas. Entonces, yo creo que él tiene 2 puntos hacia afuera. Él hace un relato del malestar y dice que antes el malestar de la sociedad se resolvía a sangre y a fuego. Claro. ¿No?
y dice que ahora lo que Chile quiere exportar, no usa la palabra exportar, pero que dice lo que Chile quiere mostrarle al mundo es que hoy día se tiene que resolver con más democracia. Y que finalmente el malestar que nosotros sufrimos desde este pueblo chiquitito y este país pequeño, emulando un poco lo del país pequeño del presidente Allende hace 50 años atrás, se manda la siguiente frase, dice, así se gobierna en el siglo XXI, escuchando más a la gente y enfrentando el malestar con más democracia. Y a mí me parece que eso es el mensaje que él quiere poner, porque a él sabe que es un chiche hoy día. Claro, es que eso es lo que te iba a decir. ¿No estará el presidente entonces insistiendo en esta tecla épica de estar como permanentemente intentando hacer historia y en este tono, además, en que se dirige, que además es un tono como vocal, un poquito sobre revolucionado? Yo tengo una amiga a la que quiero mucho, que era dirigente de un partido, y cuando empezábamos a discutir, yo le decía, por favor, ¿te voy a bajar del cajón de manzana? Claro, un ratito para que conversemos. Ya, igual el presidente estaba en el podio y siempre cuando hable, cuando ganó, sí. ¿Te acuerdas de la elección? Tiene este tono que en el fondo sube el volumen de la voz. Es un poco así. A mí personalmente no me molesta, pero entiendo que hay gente que le puede molestar. Yo creo que hay 2 tonos más abajo, pero lo podemos conversar así cuando... Yo creo que hay un par de cosas del presidente que habría que comentar como más en detalle. ¿Qué? A ver. Por ejemplo, el tuit que el presidente hace en la paramilitar. En la paramilitar. Vamos a eso. Días posteados, en días contados lo comentamos. Por favor. Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil. Impecable parada militar 2022 con honores a las glorias del ejército y a la historia de nuestra patria. Fue la primera parada militar del presidente Gabriel Boric. No hubo mayores innovaciones. El presidente llegó en el Ford Galaxy con la ministra del Interior, recibió los honores, tomó la chicha en cacho, le dio la autorización al general Vial para que diera por iniciada la parada. En eso no hubo ninguna innovación. Y sin embargo, es un gustito cuando pone en el tuit esto de la subordinación del poder militar al poder civil, porque eso está en la Constitución, eso es propio, es como decir que tu camisa es blanca, o sea, sí, es como el punto es ¿para qué? Yo me retrotraí como a cuando el presidente Elwin recibe la grosera y bastante poco presentable actitud del general Parera. Del general Parera. Que le pide la autorización a Pinochet. Claro. ¿Me entendí? O sea, en ese momento era un tema y había que hablarlo y incluso el propio Elwin tuvo como distancia al respecto, pero es como innecesario, ¿no? Como nuevamente, ahora hay un tema con las redes sociales y este gobierno que indudablemente va a ser un tema a discutir, que vamos a hablar varias veces. ¿Tú dices que es un gesto para las redes sociales? No redes sociales, pero es que esa capacidad, esa incontinencia de red social, ¿no? Ya, pero yendo al fondo del argumento, ¿no les da la impresión a ustedes, Paula y Juan Diego, que el presidente está todo el rato tratando de mandar recado? Es como ya, ok, me pongo en el traje republicano, hago lo que tengo que hacer, pero no me olvido de mi barra brava de la izquierda más extrema, que no le gusta el mundo militar, que no le gusta el mundo de las Fuerzas Armadas. ¿Será acaso eso? Yo cuando vi ese tuit me preocupé. Porque la pregunta, a ver, las y los presidentes tienen sangre roja que corre por sus venas. Y corre por las venas y se pican. Y yo he visto de todo el mundo picado, o sea, y les da rabia y les gustaría avanzar mucho más rápido. La presidenta Bachelet tenía una frase que a mí siempre me hacía muchísimo sentido. Ella decía, no avancemos más rápido de lo que la sociedad no solo demanda, sino que es capaz de administrar en estos avances, ¿no? Ya. Entonces yo creo que el presidente, hay un tema de madurez política, no sé cómo decirlo de otra manera. No, Ascanio Cavallo habla de eso en su columna del fin de semana. Hay un tema de madurez política, de decir, ok, yo estoy gobernando para quién,
Y hay otra cosa que se llama realismo político. La pregunta es, después del triunfo del 62-38, es decir, de un 62% que rechaza la propuesta del texto de la nueva Constitución, que como decía el presidente, muchos quisieron escuchar como un rechazo a mi gobierno, y cómo puedo yo leerlo así si uno nunca puede, en el fondo, como desoír la palabra del pueblo, y que la palabra del pueblo es criteriosa y saludable. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la lectura política que hace? Pero ¿qué tiene que ver eso con lo del general? ¿Por qué hablas de insubordinación militar? ¿Y qué tiene que ver eso con lo otro? Todo, pues. No entiendo. Porque, voy a mediar en esta discusión. No, claro. No necesitamos mediación, gracias. Muy bien, no, porque cuando tú dices que es un acto de subordinación militar a la sociedad civil, claro, la contralectura es que están insubordinados. Exactamente, lo que pones existe, ahí. Claro. Es una cosa o que es muy un tema que se discute, que claro, está discutiéndose que está ahora en la vigente. coyuntura. Es lo que decís tú. No. Me retrotraje al 90. Claro. El presidente Elwin tuvo que tragarse varios sapos en ese minuto. Ahí el había militar, discusión al respecto. Completamente. Entonces, pero estamos ¿a qué en el creen que 2022. tú dices que falta madurez. Falta madurez política para entender que la barra, ¿no? El presidente no le puede mandar ese mensaje en su tuit personal. No es que el presidente le escribe en los tuits. El presidente escribe sus tuits. ¿Tienes ese? ¿Él escribe los tuits? Él, Sí, completamente. Completamente. A la presidenta Bachelet no escribía ella los tuits. El presidente los ella elegía escribía. cómo El presidente Piñera Claro. tampoco escribía los tweets. Y él podía decir visto bueno, viste la Claro. presidenta. Pero el presidente Boric los escribe mientras está. Claro. La pulsión, como diría nuestro amigo Carlos Peña en este caso, Claro. es decir, insubordinación. Tú te preguntas, la madurez política en un país que está hoy día, él lo dijo, en un Tiritón. momento intenso Sí. político, ¿por qué el presidente pone arriba de la mesa la idea de una insubordinación? Dice Solo- subordinación, pero No, yo lo sé, pero claro, la contraidea es por inmediata. supuesto, por supuesto. Y además cuando tienes una región completa en estado de excepción y 2 provincias con estado de excepción constitucional. Y que les está- y no puedes descartar exactamente. que esa situación se extienda también. Entonces, si uno ve que los últimos problemas asociados al ejército tienen mucho más que ver con los casos de corrupción descarada, cuando tienes no sé cuántos excomandantes en jefes procesados, algunos de ellos prisioneros, en fin. Es como, ¿no sería mejor hacerse cargo de los problemas que hoy tiene el ejército o en ese momento? Bueno, es como cuando la canciller Urrejola en Gran Bretaña dice, bueno, independiente de la opinión que uno puede tener de la monarquía, en Gran Bretaña, ¿Para qué? en el funeral ¿Para qué? de la reina Isabel, ¿para qué vas a poner ese fantasma sobre la mesa si no es necesario? ¿Para qué vas a poner en la casa Claro, imagínate- del ejército y las Fuerzas No, Armadas? además es como, pues, vamos a discutir sobre monarquía. ¿Cuál es la opinión? Imagínate que lo han preguntado, a ver, ministra... ¿Cuál es su opinión sobre la ¿Cuál es su opinión sobre la monarquía? Claro. Ella habría tenido que hacer así. No, pero además, ¿para qué te, Entonces- metiste, te entraste al bosque? Pero por eso Como- yo hablo de madurez política, porque me parece que ahí me parece que ahí el presidente lo reitera después. No solo lo escribe, Carola, Ahí sino después- que y además después lo lo reitera. Es como lo que pasa con la Embajada de Israel también, que él en la moneda dice, aquí no se persigue ni se oprime a nadie. Es como, ¿para qué, presidente, poner estas ideas y estos conceptos en un contexto de amistad cívica, de respeto cívico Yo al creo interior que del ahí- país con las instituciones y con los otros países? Sí, y yo por eso digo que yo ahí me preocupé, porque lo junté con el problema que tuvo con el embajador de Israel. Que tú dices realmente que alguien explique esa situación para las personas que nos están escuchando. Yo me imagino que ya más o menos sabemos de qué se trata, pero estaba el embajador esperando en el salón amarillo o en el salón rojo, esperando que lo recibiera, mostrar sus cartas credenciales, que es una acción que hacen a nivel ¿cómo se llama?, diplomático muy común, y van a decirle al embajador en la Casa de la Moneda, ahí que estaba No va- esperando no va- el presidente, no va a poder entrar. no, el presidente no lo va a recibir porque hubo un problema tremendo del asesinato de un joven palestino, pero lo mandan de Pero también- vuelta a la casa. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el presidente, si lo que quiere tener es audacia política y meterse en los temas que nadie se quiere meter, no hace pasar al embajador, lo sienta en el salón, pide al resto de las personas que se retiren y le habla al embajador, ¿no? Francamente, pero se lo dice a él. Claro, había Lo opciones. recibe, Sí, recibe sus cartas credenciales y habla con el embajador.
y sale con una declaración conjunta, por ejemplo, o lo que fuere, se queda entre ellos dos. Claro, no solo representa al Estado de Israel, al gobierno de Israel, representa a los ciudadanos y ciudadanas de Israel. Entonces ahí la cuestión se complejiza. Así es. Y porque además, si al presidente le gustan las relaciones internacionales, hay dos cosas en las relaciones internacionales que son centrales. La primera es no usar ni Twitter ni los medios para mandarle recado a nadie. Además los medios chilenos no sirven para mandar recado a... Aunque fueran, imagínate, mundo. o sea, pero imagínate que hoy día, en la globalización, este tema terminó en el Congreso de Estados Unidos y al ministro de Hacienda nuestro, que está hoy día en Nueva York, le va a tocar encontrarse con varios espacios comerciales donde la presencia de personas israelíes es muy grande. Oye, y dicho todo esto, este es un gobierno que evidentemente necesita respaldo para avanzar en la conducción del país, ni siquiera en su programa de transformaciones, mucho más allá de eso, hay muchas urgencias a las que responder. Es un gobierno que está debilitado, es un gobierno que igual marca el presidente 5 puntos de aumento respecto de la última cadena muy vinculada al plebiscito, y es un gobierno que tiene que seguir operando. Entonces ahí uno también dice, hay críticas que son válidas y es evidente que tenemos que hacerlas y que tenemos que hablarlo y comentarlo, pero hay otras cuestiones que son absolutamente sin destino. Por ejemplo, este estudio que están haciendo algunos parlamentarios de derecha de acusar constitucionalmente a Isquia Siches y Yoyo Jackson. Entonces, no nos vaya a pasar, como decía alguien la otra vez, que más allá de la sana y legítima crítica política, empecemos a hacerle una guerra a un gobierno que tiene que ir avanzando, como pasó con Bachelet II, que tenía un proceso constituyente que sencillamente nadie apoyó, ni siquiera su propio sector, y después se van perdiendo las oportunidades de superar las crisis políticas. Bueno, a propósito del proceso constituyente, vamos a estar hablando con Lucho Cordero a la vuelta del programa. Antes, WOM tiene algo de regreso acá en el programa junto a nuestro columnista Luis Cordero. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, ¿y ustedes? Bienvenido. ¿Quieres partir comentando algo de lo que ha pasado en los últimos días? Ha estado un poquito intensa la actualidad a pesar de las fiestas patrias. Sobre todo el tema del embajador de Israel. No, quiere partir comentando el pebre, la calidad de la cueca. ¿Baila cueca? Claro. No, o sea, en mi época escolar, pero... El costillar es mío, por ejemplo. El costillar es mío, todo ese tipo de cosas, además... El costillar es fácil. No, está bien, pero cueca. Es muy difícil. La cueca tiene su Yo estuve viendo cuecas, o sea, yo no podría bailar cueca. Y además, solo para recordar esta idea de que en el último tiempo hemos reivindicado los emblemas patrios, les quiero decir que... Es falsa. Que hace una década y media, 2 décadas, ¿qué sería? ¿Ya? De la cueca chora sin los tres. Mira. Claro, vamos. Sí, maneja la Negra Esther. La Negra Esther. O sea, yo te diría que a partir de la Negra Esther en adelante. Sí, eso fue un Yo cambio creo que natural. tú, a tu fanaticada de días contados, le daría un infarto si tú bailaras una cueca chora. No, yo pensé que pero trajo pebre. No. Trajo pebre y... Cartas credenciales de los embajadores. ¿Se mete en un lío jurídico el presidente Boric con lo que hace el jueves pasado? Yo creo que este es un área, yo con mucho respeto a los profesores de Derecho Internacional, pero este es un área donde, porque yo creo que yo soy los especialistas, los mejores especialistas para hablar de esto, pero este es un área donde los modales y las normas blandas son muy importantes por dos motivos, porque las cartas credenciales es una ceremonia, por cierto, que además solo puede ejecutar el jefe de Estado, porque él es el que recibe al embajador. Además, ya tiene el agreement, es decir, ya está aceptado esa persona como embajador. Claro. Y por eso además se realiza en una determinada fecha y se reúne un grupo de embajadores que reciben cartas credenciales. Y hay un aspecto que es bien importante y que yo creo que quizás pocas personas saben, pero mientras no se reciban las cartas credenciales, esa persona no puede desarrollar labores de embajador en el país. O sea, lo mandaste para la casa, literal. O sea, en estricto rigor, él está ahí, está aceptado que va a ser el embajador, pero la aceptación de las cartas credenciales, que es una ceremonia, tiene un efecto jurídico sobre el desempeño del embajador. Entonces, cuando hay una persona que está aceptada, que está agendada su aceptación de cartas credenciales, además se le rinden honores, ese día estás ahí, es que estaba todo listo. Y no solo todo está. Por lo tanto, hay una decisión circunstancial
que yo creo que no dimensiona los impactos más allá de los políticos, por cierto, pero el símbolo que está detrás de eso... Se le alargaron las vacaciones del 18 al embajador de Israel. El embajador logró, a partir de ahora, todos lo vamos a conocer perfectamente. Claro. Nunca sabíamos quién era el embajador de Israel en Chile. Oye, y Israel ha exigido una serie de actos como reparatorios frente a esto, que van desde la reunión de la canciller Urrejola con el presidente de Israel a la recepción de Analía Uriarte, que es la ministra de las Expresas a la comunidad judía en Chile. Es decir, y lo seguirá exigiendo. Exactamente, ahora, dado la gravedad del... Y es bastante relevante, o sea, y es bastante razonable que pase eso, porque en estricto rigor esto no es un acto personal, es un acto institucional. Claro, es de Estado a Estado. Es de Estado a Estado, entonces esto no es... y por eso las cartas credenciales solo la puede recibir el jefe de Estado. Lo que no quiere decir que un gobierno no tenga una opinión sobre la ocupación israelí en Palestina, ¿no? Que el presidente hoy día, de hecho, en el discurso de Naciones Unidas lo menciona. Y además también se hace un gesto a Israel y las administraciones anteriores también lo han tenido. Bueno, en fin, yo creo que hay un espacio todavía de aprendizaje. Ustedes lo trataron bien antes. ¿Te pareció que lo tratamos bien? Hablamos de... Sí. O sea, esto del tuit, ¿no? Es que yo solo compararía, a propósito del tuit del presidente, que hay otro estilo de comunicación que esa misma tarde, a la hora vicepresidenta, también hace un tuit de celebración de la parada militar y pone un video, pone en perspectiva, ¿no? Como de celebración. Carolina Toá. Sí, que si usted se perdió, que si uno compara, claro. Si tiene tiempo, usted en su casa compare. Son dos maneras de comunicar. Bueno, tú eres experta en eso. Yo ¿verdad? Sí. Lo leo como no, pero como es que simple, es notorio, o sea, como simple lector, como nada más. Usuario. Es verdad que es muy notorio. Muy ¿Por dónde nos vamos ahora con Lucho Cordero? Yo tengo una pregunta para partir de esta conversación, Lucho. Proceso constituyente aún abierto en sede parlamentaria. Mucho comentario fin de semana, ¿no? Encuestas, comentarios, entrevistas, y se empieza a empujar la idea de un plebiscito de entrada. Sí. ¿Qué es un plebiscito de entrada? ¿Qué debería contener más o menos ese plebiscito de entrada? ¿Y qué hay que hacer para tener un plebiscito de entrada? Lo que pasa es que yo creo que aquí van pasando... Todo es muy dinámico. Recuerden que antes del plebiscito todo el mundo se comprometía, si ganaba el rechazo, que era lo que decían las encuestas, que se iba a continuar el proceso constituyente, en fin, y que de hecho, recuerden, en un momento determinado se generó toda esta discusión que el proceso tenía que continuar, que no era necesario un plebiscito de entrada. Y viene esta columna de Carlos Peña, trata de hacer una interpretación jurídico-política, pero al final parecía que existía un cierto consenso político. Digo, con indiferencia del resultado, ese proceso tenía que continuar. Si ganaba el rechazo, debía continuar. Ok. Y que además debía ser con una comisión, asamblea, consejo, a esta altura no sé cómo lo vamos a denominar, electo popularmente con legitimidad democrática, esencialmente, si uno quisiera denominar. ¿Qué ha pasado con los días? Yo creo que con los días, una es la distancia del resultado, la segunda, probablemente la debilidad del gobierno. Y yo creo que este tipo de incidentes de este fin de semana contribuyen un poco a eso, ¿no? Porque, tercero, torpezas de comunicación, porque cuando se anuncia el otro día que hay acuerdo, resulta que la oposición dice, ok, aquí se han anunciado algunos criterios sobre los cuales estamos convergiendo, no hemos llegado a un acuerdo, y eso dice, ok, prorroguemos para la próxima semana. El Ejecutivo como observador, siendo protagonista del Congreso. Entonces, como que la dinámica de la negociación política se hace bien inevitable. Yo creo que eso está bien, entre paréntesis, ¿no? Y probablemente dejando enfriar las cosas, porque hay que tratar de darle no solo continuidad, sino que cierto espacio de racionalidad en una tercera oportunidad que ya no vamos a tener otra. Entonces, le llaman tercera porque la primera... Porque la primera yo se lo atribuyo a la presidenta Bachelet. En términos participativos, ¿no? O sea, vale. Que fueron jornadas... y que terminó con un proyecto constitucional. Que terminó con un proyecto constitucional, que 4 días después que asumió la presidencia, la segunda administración del presidente Piñera, se dice que no. Luego volvemos a esto. Entonces, como que hay algo que tenemos que inevitablemente encauzar. Y estos días, para responder a tu pregunta, sucede además otra cosa, que antes del fin de semana largo, la derecha dice, estos son mis bordes. Sí. Y empieza a hablar de Estado unitario, Banco Central. Yo cuando escuché eso, que yo logro entender que es una posición legítima,
sobre todo desde el punto de vista de cómo se dieron algunas discusiones en la convención, cuidado que si tenemos tantos bordes definidos en el acuerdo, ¿sabes qué? Mejor que lo discuta el Congreso. ¿Para qué? Porque aquí lo que está en juego... Es que ella dice eso. Claro, yo creo que hay que tener cuidado con lo siguiente. Lo que se juega es la legitimidad del proceso. Entonces, probablemente es mejor tener un proceso bien encauzado que evite probablemente estas preocupaciones que tienen algunas personas, pero esto poner tantos bordes antes puede terminar por comprometer la legitimidad del proceso. Ahora, plebiscito de entrada, yo creo que ahí hay una lectura jurídica y una lectura política. El plebiscito de entrada será igual que el anterior, es decir, será ¿usted quiere una nueva constitución? Si no, o vamos a entrar en ¿usted quiere una constitución o quiere reformar la actual? Porque recuerda que el gran debate que hay ahora es, a propósito de las encuestas, ¿es nueva constitución o reforma? Que yo creo que es CADEM la que muestra que es la relación como 48... 48 cree que hay que reformar la Constitución actual, versus el 50% que cree que es necesario un nuevo proceso. Entonces, eso lo que muestra es un cierto resultado. Por cierto, esto, no sé, hace un año atrás era impensable en el fondo, ¿no? Eso es lo primero. Si es que tomamos esta encuesta como la que nos va a fijar, digamos, las decisiones políticas. Si es que tomamos esta encuesta tomando en consideración cómo se valoraba el proceso anterior. O sea, como nosotros, porque además... Claro. Después, a Caterina Ojo, ¿no? Recuerden que estamos en presencia, esa es la evaluación que hace ella, de un electorado infiel. Claro. Entonces, ojo con eso. Entonces, nosotros podemos tener un plebiscito de entrada, probablemente le da cierta legitimidad. La pregunta clave ahí es qué se va a preguntar. Pero eso va a depender mucho de las conversaciones que estos días, que además distrital tenga la política. Yo creo que este es un escenario ideal para personalidades como el senador Elizalde. El ideal en términos de que es una combinación entre pragmatismo y con vocación de resultado, ¿no? O sea, creo que él ayudó días atrás, después de esta controversia, a poner paños fríos, a decir, mire, es comprensible, a ser empático con la molestia de la oposición. Creo que el rol que cumpla el senador Elizalde es clave en este proceso. Y está haciendo buena collera con Raúl Soto, también el presidente de la Cámara. Sí, pero yo creo que en estos casos se nota, con Raúl Soto, yo creo que es presidente de la Cámara y todo, pero aquí los años de oficio importan mucho. Importan mucho, Juan Diego. Ahora, lo interesante, y que a mí no me deja de asombrar, es que la discusión sobre qué va a pasar está completamente abierta. Y que hace que haya intención que dijo Carolina Toá de que le encantaría bailar cueca el 18 con un acuerdo firmado lo más lejos de la realidad que pueda haber, porque se va a prolongar, se puede prolongar hasta marzo. Ya, bueno, el calendario de elecciones que entregó el Servicio Electoral, el CERVEL, a mí, bueno, primero, yo no sé ahí qué opinas tú, pero me parece que el CERVEL esté dando las fechas en que se puede. Me pareció un poco duro, como en términos de que ellos ponen los tiempos. Los verdaderos bordes, que sería la primera elección. Que siempre han sido así. Pero sí, y que está bien que sea así, ¿o no? Sí. Pero, por ejemplo, nunca, cuando fue lo del 15 de noviembre, el acuerdo del 15 de noviembre para ver una nueva... Ahí se hicieron elecciones muy rápido, se juntaron, no hubo como una deliberación del CERVEL respecto a si se puede o no se puede. Ahí se les dijo, bueno, tienen que hacer Es que ahí se activó el calendario de elecciones. También piensa que, según el CERVEL, recién a fines de marzo o principios de abril se podría hacer una nueva elección, por ejemplo, para elegir a los convencionales o lo que fuera, y la salida del nuevo proceso sería en diciembre del 2023. Sí, bueno, pero un tema de si el CERVEL tiene, o sea, si como que el CERVEL está hablando mucho. Mi pregunta es si se podría negociar eso un poco en el gobierno, pero lo que más me interesa, Luis, es saber si está realmente abierto a todo, la posibilidad. ¿Me entiendes? Porque antes el plebiscito estaba más cerrado, la derecha decía que, bueno, que no hay plebiscito de entrada, pero hay plebiscito de salida, como que se abrió. ¿Me entiendes? Como que estaba, que está unitario, ¿cómo se llama? Está unitario. Estado social de derecho. Estado social de derecho, sobre lo que hay acuerdo. Excepto Rojo Edwards, que habla de un Estado social subsidiario de derecho. No, pero eso como claro, foja cero, así. Pero ese sí que abrió, ese está en página en blanco. Hay dos instituciones en este país que yo creo que han logrado un robusto sistema de legitimidad por su eficacia. Una es la Contraloría, de la cual hemos hablado, y la segunda es el CERVEL. Y las razones técnicas del CERVEL están vinculadas a la actualización del padrón. O sea, además han demostrado
una eficacia en el funcionamiento. O sea, yo creo que sería, no sé si irresponsable, pero no tiene ninguna lógica apurar los tiempos del CERVEL cuando el CERVEL además ha demostrado en los hechos que es un servicio muy eficaz para organizar elecciones. Entonces yo creo que ellos, no ha sido una opinión caprichosa en mi opinión, uno podrá compartir uno con sus supuestos, pero ellas han acreditado antecedentes con ese fin. Y yo sería respetuoso de esos plazos, en el fondo. Yo, lo segundo que creo que es relevante es que, así como hay un electorado infiel, como ya dijo, tenemos tiempos que son bien difíciles. Vinculo el discurso del presidente con el previo, que está el de Antonio Guterres, que primero dice que el mundo está paralizado, que se viene una crisis muy significativa encima. Él dice que se viene el invierno, se viene un invierno muy difícil. El norte de... Y claro, y eso tiene que ver con que los países no están tomando decisiones y eso tiene un impacto. Además, habla algo así como que el mundo se está quemando a propósito del tema de cambio climático, están los temas... Pero el principal problema está vinculado a cuáles van a ser los impactos de la economía, lo que queda de este semestre y el 2023. Lo que digo es lo siguiente: el gobierno va a estar especialmente presionado por dar eficacia a gestionar el Estado. Y por lo tanto, el gobierno, yo creo que es razonable mirar el proceso constituyente como un acuerdo para avanzar en el Congreso, pero el gobierno tiene que seguir concentrándose en gestionar adecuadamente no es el su Estado. prioridad, dices tú. Por una razón extremadamente simple, porque va a abordar meses muy difíciles. El plebiscito está muy marcado. Hay una frase en el discurso del presidente que dice algo así, puede ser... ¿De hoy? De hoy. Que dice algo así como que a propósito del resultado del plebiscito, que las personas desean cambios, pero tampoco quieren comprometer la estabilidad del futuro. Claro. ¿No? Algo así como eso es lo que él dice. Él dice que son los aprendizajes. Yo creo que esa frase es probablemente... Cambios sin riesgo, Claro. Seguridades y futuro de cambios, pero con estabilidad. A mí me parece que eso Cambios es con el estabilidad. mayor acuso recibo del resultado del plebiscito. Sí. Entonces, si el presidente tiene muy claro eso y lo manifiesta ahí, a mí me parece que apurar el proceso precisamente va en contra de eso, ¿no? Y yo creo que el proceso tendrá su curso. O sea, hay que bajar la ansiedad. Yo creo que hay que bajar la ansiedad completamente. Yo creo que la fuerza de los hechos está demostrando eso. Y además, porque los meses complejos van a abordar contingencias de la política, que ustedes las conocen mejor que yo, pero lo que va a pasar es que si tenemos un verano difícil, un periodo económico difícil, la presión sobre el retiro de fondos provisionales se puede transformar en ingobernable en un momento determinado. Eso es un punto. Y eso requiere defender las normas de iniciativa exclusiva que están en esta Constitución, en el fondo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que administrar la contingencia y el desarrollo del proceso constituyente. Ese punto es muy importante, lo que dices tú de los retiros de la AFP. O sea, si vuelve a subir ese tema, porque ese es el momento más populista que ha tenido Chile en el último tiempo, yo creo, en términos de efectos además sobre la economía. Eso, y además cómo gestiona su crisis de seguridad. Entonces, el punto central es que no podemos constitucionalizar todos nuestros problemas de política pública, porque al final es como que estás ocultando la realidad y eso no tiene ningún sentido. Es súper interesante eso, porque yo siempre digo, cuando me ha tocado trabajar en un gobierno, claro, uno tiene que desplegar en la mesa de trabajo como todo lo que tienes que administrar. Y en este caso, el otro día tuvimos al ministro de Ciencia, que le habían pedido que dejara su cargo, y le preguntamos, cuando había conversado con el presidente, sobre lo que tenían que desplegar en la estrategia sobre ciencia y tecnología en el país, en su gobierno. Y él dijo, no, que en realidad que cuando había estado con el presidente le había dicho que esperáramos al plebiscito. Que lo dice amablemente, pero sin ahí, ánimo de crítica. Claro, ahí es parte de lo que dice Luis, de que yo espero que en el gobierno lo estén mirando, es decir, política pública, contingencia internacional, contingencia nacional, seguridad, crisis económica, gobierno que siente que su alma está partida en dos. Apruebo Dignidad quiere transformarse en el custodio del programa. Siente que el socialismo democrático está, como dice una amiga mía, poniendo agüita con témpera
Cuando pintáis agüita con témpera, que es súper deslavado. Y ven cierto como olor a lo que pasó antes, movimiento hacia el centro. Eso va a terminar dividiendo el comité político, dividiendo el alma de, ojalá que no sea así. Entonces, hay que administrar mucho, y además proceso constituyente. Un proceso constituyente que lo que en realidad dan ganas de decirle al gobierno es, déjelo instalado en el Congreso, levante las manos en esa cosa muy humilde y serán las fuerzas políticas. Y uno puede intervenir a través de la política con los partidos políticos, que son varios los que tiene el gobierno en sede legislativa. Porque si no, esto es una madeja donde es muy difícil encontrar la... Y si me permites complementar con una cosa adicional que pasó hoy, que la Asociación Chilena de Municipalidades lo que dice es, lleve a cabo el proceso, sigue contando con nosotros, pero ojalá esto se resuelva antes del 2024, que es la elección municipal. Entonces, por eso el plebiscito de entrada te genera una tensión adicional. Entonces, hay incentivos para tratar de salir, tratar de encauzar, pero también los alcaldes han enviado una señal hoy día que, ojo, que tampoco quiero, o sea, está cuenta con nuestro apoyo, pero ojo que el 2024 hay elecciones y eso no es trivial para las dos coaliciones, o sea, para el gobierno y para la oposición, en rigor. Ahora, ¿tú crees que está abierto todavía el plebiscito de entrada? ¿Es una posibilidad? No sé, yo creo que... Yo salí con idea. Yo creo que en estos momentos uno puede escuchar muchas ideas, pero... Pues yo creo que quedó demostrado que los plebiscitos son muy, muy agotadores. Pero entonces, además... que no es un trámite rápido, que hay campaña, hay disputas, hay televisión, hay franja. Yo creo que además... sobre todo al mundo del rechazo para una nueva, para reformar o una nueva pero buena. En fin, un plebiscito de entrada además genera condiciones, los plebiscitos además generan condiciones divisionistas que son extremadamente perversos. Sí. Por eso en general los cientistas políticos lo miran con... Oye, solo quería mencionar el párrafo que Ascanio Cabano pone en su columna del domingo, que en el fondo va en la dirección de las urgencias del Estado al que se tiene que hacer el gobierno. El gobierno está siendo juzgado por razones muy distintas a las que se obstinan creer a propósito del proceso constituyente. Una es la exigencia de poner fin al escandaloso despliegue del violentismo delincuencial o con pretextos políticos. Otra, multiplicar los esfuerzos para detener la inflación, no solo aumentando la tasa de interés, sino con estímulo a la inversión y el ahorro. Y otra más indirecta, que tiene que ver con lo que hablábamos del escenario internacional y las relaciones internacionales, movilizar las palancas con que el país obtiene más ingresos, no préstamos, de su red externa, lo que significa poner fin al desgobierno de las relaciones internacionales, especialmente duro. Bueno, por eso aparecieran... Acá ha sido muy crítico de las relaciones internacionales. Sí, súper duro, no solamente... Sí, y además, además porque el gobierno va a consumir su discusión, mucha discusión legislativa, que esta es otra discusión que es relevante para el gobierno. Nos tiene estos dos tratados, el TPP-11, que la discusión es si va a estar en tabla o no va a estar en tabla la próxima semana, el cierre del acuerdo con la que Unión divide Europea, a la coalición, además, el TPP-11. Y además de eso, tienen la reforma tributaria, el gobierno tiene que ingresar su proyecto de ley sobre reforma de pensiones, y salud está ahí, en el fondo, ¿no? Entonces, cuando uno mira con pragmatismo la agenda legislativa, uno evidentemente debiera ser, y si estos son tiempos de pragmatismo y de utilidad, el proceso constituyente debe mantenerse en el lugar adecuado del Congreso, pero no puede consumir todo el tiempo del Ejecutivo, porque solo puede producir efectos negativos en su agenda. Tiene que estar ahí como con cuerdas separadas. Oscar Landerreche decía la otra vez que también otra iniciativa importante sería la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública. Claro, lo que pasa es que el Ministerio de Seguridad... Mira, el Ministerio de Seguridad Pública además es un acuerdo que viene desde la administración Bachelet, se reactivó intensamente durante la administración Piñera II. Que no tuvo apoyo. Los subsecretarios del Interior en rigor suelen operar como ministros de seguridad. Y yo creo que están las condiciones para sacar ese ministerio hacia adelante. Ahora, en estricto rigor significa confinar los temas de seguridad. Y yo creo que Monsalve, al igual que Gali en la administración de Piñera II, en los hechos son los ministros de seguridad. El subsecretario del Interior termina... Claro, pero eso depende mucho de otro factor que es bien relevante, y si me permiten unos minutos, en algo que es qué capacidad tenemos de mirar ni siquiera el próximo año, es el próximo mes. Es que en los próximos días se va a iniciar el proceso de selección del nuevo fiscal nacional. Y en la elección del nuevo fiscal, o la fiscal nacional, dependiendo
yo creo que tiene que ser mujer, porque bueno, hasta ahora hemos tenido solo hombres, es muy relevante la estrategia de seguridad actual, porque recuerden que uno de los problemas que tenemos no es solo la delincuencia clásica, sino que el crimen organizado. Y para crimen organizado es tan importante la policía como la persecución penal. Por lo tanto, cuando la Corte Suprema, recuerden que Jorge Abbott se va ahora, esta próxima semana, el 1 de octubre. Sí. 1 de octubre. 1 de octubre. La Corte Suprema, 75 años, por eso la Corte Suprema va a llevar a concurso. Vamos a ver entonces quiénes son las y los candidatos. Va a haber oposición pública ante la Corte Suprema. La Suprema elige una quina. De esa quina el presidente elige un nombre. Y ese nombre tiene que ser aprobado por el Senado por los 2/3. Y acordémonos que... Ok, entonces, lo que sucede acá, para la estrategia de seguridad, es que hoy día en el corto plazo, creo que es mostrando agenda de seguridad, una, la agenda del Ministerio, pero lo otro es la selección del próximo fiscal nacional. Y eso está pasando en las próximas 2 semanas, el inicio del proceso. ¿Quién va a llevar a cabo esas negociaciones por parte del gobierno? ¿Quién va a liderar ese proceso? ¿Quiénes van a ser? Claro. ¿Con qué enfoque? La Suprema, ¿a quiénes va a considerar en la quina? Eso es bien relevante desde el punto de vista de la señal. Y una Suprema que considera que el Estado de Derecho está puesto en jaque, en palabras de su vocera. Y al día siguiente con el subsecretario Monsalve, que le responde reafirmando lo mismo. Increíble. Y después la vocera... Hace mucho rato. Y por suerte pasó para el 18. Claro. Entonces, sí. De hecho, lo comentamos la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Espérate, ¿qué te parece que Vivanco haya insistido y le haya dicho al subsecretario? O sea, porque ya es como un choque. Además, eso es como decirle crimen organizado, usted tiene chip libre. Tírese nomás a la calle. Pero además, vaya nomás. Nosotros estamos súper ocupados pasándonos la pelota. Claro, pero ahí hay. Si yo leo de buena fe la lectura de Vivanco y la lectura de Monsalve, aquí hay una responsabilidad colectiva, porque de hecho. La ministra Vivanco dice, es una responsabilidad de varias instituciones y de hecho incorpora a los jueces también en eso. Lo que pasa es que lo diga la vocera de la Corte Suprema es fuertón. Sí, es la máxima autoridad del Poder Judicial. Pero yo creo que lo clave en la agenda de seguridad es cómo vamos a evaluar los postulantes a fiscal nacional desde la perspectiva de la persecución penal, la seguridad y el crimen organizado. Ese tema, por la vocería de la ministra Vivanco, transforma ese tema en central para todos los que van a exponer frente a la Corte Suprema. Claro. Además, no olvidemos, Luis, que el nombramiento de Abbott fue bien patético, escandaloso. Fue bastante triste en términos... Fue la famosa comida en la casa del ex senador Guido Girardi, en donde estaba el famoso pingüino, que supuestamente era el operador, que iba a lograr, ¿me entiendes?, que Abbott entrara y viera todo el proceso de la discusión de las platas políticos y que daba garantía. Entonces... No va a ser algo que yo espero, que va a ser algo muy monitoreado por la prensa, claro, por los actores políticos. Y a propósito de lo que hablaban ustedes en el primer bloque, donde la comunicación pública es clave. No te vas a equivocar en un tuit referido a este tema, porque además el gobierno actual... Solo quiero recordar que el gobierno solicitó la remoción del fiscal nacional... Claro. Precisamente por el mecanismo de su nombramiento. Entonces yo creo que una acusación constitucional. Las semanas que vienen también son sensibles en otros temas que son muy importantes para la agenda pública. No podría yo estar en desacuerdo en que avance el proceso constituyente, por el contrario, pero también soy realista de que el Estado tiene que seguir funcionando y además de eso tenemos temas de contingencia que son claves para mostrar institucionalidad. Sí, yo quiero seguir en este tema, me parece que está súper como... interesante ir poniendo, claro. No voy a decir hot, pues si no era, te juro que no era la... La agenda está quemante. Es verdad, está caliente. También caliente. De hot pasó caliente, ya. Es una agenda esto caliente. Ya está llegando a los niveles Rafael Acarrá, el proceso constituyente. Aquí esto está bulliendo. ¿Tiene moneda Rafael Acarrá? ¿Sabías tú? Sí, en Italia mandaron a acuñar una moneda con la cara de Rafael, que es grande. Ese es un país serio. En serio, por supuesto. Bueno, acá. Opinión pública. Opinión pública que ustedes decían que alguien decía que lo que había es que era muy caprichosa la mayoría, el electorado. Claro. Un electorado infiel. Un electorado infiel. La Katia Araujo. Yo aquí me correría un cachito más allá y diría opinión pública. Porque la opinión pública es una cosa como bien indefinida y se sigue definiendo desde los años 90 con mucha intensidad. Es bien cambiante.
Y lo que nosotros vimos fue justamente un 85% de participación en el plebiscito y nos encontramos, como decía la Carola en otro programa, con un país distinto al de la última década, que alguien llamó un voto obligatorio. Una década imaginaria. Gobernábamos para un grupo de personas que en realidad eran los que votaban habitualmente, sabíamos qué pasaba, pero la otra mitad que no votaba, en realidad era una mitad bastante más... no quiero calificarla, pero que tiene un pensamiento probablemente más conservador, por ponerle un mote, ¿no? Entonces, en ese escenario, las fuerzas políticas, que es algo que yo en la semana pasada lo puse por ahí, uno debiera esperar de las fuerzas políticas que trabajaran por Chile y que no trabajaran por ganar los próximos 3 meses, 5 meses o doblarle la mano al gobierno. Claro. La encuesta Datavoz, que saca un estudio post-plebiscito, le preguntan... ¿Data influye o Datavoz? Perdón, Data influye. Data influye. No, Data influye. Aquí tenemos aquí tengo lo que nos dejó, el torpedo. El torpedo que nos dejó producción. Data influye. ¿Qué dice Data influye? Le preguntan a las personas, opinión pública, ¿qué percibe usted del resultado del plebiscito? Entonces dice, un 84% cree que quienes ganaron fueron los empresarios. 84%. 84%. Después dice, segundo lugar, la derecha. La derecha ganó. En un 94%, las personas de este estudio, con esta muestra, perciben, en un 94%, que el presidente perdió. Todo eso... ¡Wow! Es mucho. Todo eso va armando un clima de opinión pública. Y las personas nos movemos en el clima de opinión pública. Pero los partidos, de todos lados, también saben que este clima les puede ser beneficioso en el pedacito chico. Y hoy día, a partir de lo que comentamos con Luis, son tantas las cosas que están en juego que si nos movemos en el antejardín chiquitito, podemos echar a perder una cuestión de bastante... ¿Cómo se supedita la continuidad del proceso constituyente a las urgencias de la agenda? ¿Cómo lo harías tú procedimentalmente? Mira, la verdad es que no lo sé porque una de las cosas que yo he aprendido de todo esto es que... Cada día puede ser peor. Que cada día se puede... como diría mi jefa. Primero que... como que hay una reivindicación de la política, de la ductilidad a la política, ¿no? Por eso pongo el rostro de Elizalde, porque creo que Elizalde refleja bien ese momento. Y donde no hay espacio para improvisaciones. Y yo creo que ahí se puede lograr un acuerdo y se van a tomar el tiempo que sea necesario, esencialmente por esto. Lo que la derecha no puede arriesgar es que esto se prorrogue mucho por el efecto que tiene de culpabilizar a la derecha de que el proceso no se lleva a cabo porque ellos están oponiendo. Entonces yo creo que hay un equilibrio. Hemos vuelto a esa política, a ese espacio de negociación que yo creo que además tiene que ser bien transparente para la tranquilidad de todos en el fondo. Pero el gobierno creo que tiene una agenda muy precisa, muy clara. La pregunta es cómo un proceso de negociación, si es exitoso para llevar a cabo el proceso acá, comunica al gobierno un cierto clima de acuerdo para sus reformas o para sus negociaciones. Mira, está reforma tributaria, está pensiones que deben entrar, está salud, pero además el gobierno probablemente va a querer tener otro tipo de agenda, pero además tienes negociaciones de nombramiento. Tienes un cargo de Corte Suprema que está pendiente. Que va a ser el ministro Guillermo Silva se da ahora en noviembre, entonces va a quedar con 12, que todavía no. Y además tiene el nombramiento de él o la fiscal nacional. Entonces, si el proceso constituyente, lo que quiero decir es, si genera un buen clima de conversación, tiene un beneficio agregado en otros ámbitos, en mi opinión, para el gobierno. Si hay un mal clima ahí, lo que va a pasar es que el gobierno va a pagar muchos costos en el resto de la negociación. El tema es que ya no solo depende de la Cámara de Diputados, estos casos dependen esencialmente del Senado. Entonces, creo que, y bueno, por eso la figura de Elizalde es relevante al final del día. Pero está súper ave fénix el Senado. Completamente. Ahora, yo creo que el Senado nadie sabe lo que es el Senado. O sea, a lo que voy, lo que es interesante tuyo es que tú dices que está todo en el Poder Legislativo, ¿no? Que es muy importante. Y el Senado, por primera vez vamos a ver el Congreso en todo su esplendor. Claro. Entonces, y nadie sabe lo que es el Congreso. Y está muy dividido. O sea, tiene el Partido del Pueblo
Partido de la Gente. El Partido de la Gente. El Partido de la Gente, y después tienes a, ¿cómo se llama? Al Partido Republicano. Mira, dos actores muy nuevos. Pero mira, Juan Pablo Luna estos días lo dijo al pasar que además, como Juan Pablo ha trabajado mucho el tema empírico, además, a propósito del proceso y participaciones, él advirtió ojo, que lo que está en juego acá y lo que ha estado en juego desde el inicio es un problema de legitimidad del sistema político, en el fondo, ¿no? Entonces, cuidado con los bordes que puedes poner en riesgo esa legitimidad. Y yo creo que el Senado, el Congreso, esta también es una oportunidad para lograr su relegitimación, en el fondo. Sin desconocer que esto lo tiene que hacer con participación ciudadana y que es relevante escuchar a distintas personas, que tiene que buscar ser lo más participativo posible, que los expertos son relevantes, pero que no hay que sacralizarlos, porque bueno, ojo que... Las modas, como decías tú. ¿Eras tú el que decía que los independientes? Claro, o sea, pasamos para un lado la moda de los independientes y ahora... Estamos pendulando. Y yo creo que regularmente la solución está en el ancho camino del medio, y ese camino del medio hoy día se llama legitimidad del sistema político, y por eso, si lo hace bien y fantástico para todos, incluyendo para el gobierno. Si nos equivocamos en ese proceso, yo creo que sacar la cuenta, el beneficio en el corto plazo es costo para todos, porque yo creo que la oposición también pierde, sobre todo en esa infidelidad que está... Pensando en la vereda. Y sobre todo si vamos a tener voto obligatorio, porque con el voto obligatorio, inscripción automática y voto obligatorio, nadie sabe muy bien qué va a pasar. Nadie sabe muy bien qué va a pasar, se puede pavimentar el camino de los populismos, que además es muy preocupante. Ya, entonces, bajar las revoluciones en torno al proceso constituyente, nos dice Luis Cordero. Muchas gracias, Lucho. Hasta la próxima. Gracias por haber venido martes post 18. Muchas gracias a ustedes. Pausa y ya seguimos con más. Al cierre de esta edición de inicio de semana corta, lo cual siempre es bueno recordar que es una semana corta, el presidente Piñera dio una entrevista también el fin de semana a un diario, después de que había dado unas entrevistas la semana pasada a los canales de televisión, al 13 y al Mega. Me llamó la atención, fíjate, que no levantara la figura de Evelyn Matei y que por el contrario pusiera como un poquito en duda que fuera una buena candidata para la derecha. A mí me parece que, considerando que es la mejor evaluada directamente junto a otros alcaldes, a Germán Codina, Evelyn Matei y Claudio Rego, que es gobernador, fueron los personajes mejor evaluados de la última CADEM. No colabora mucho el expresidente, como... Es muy pronto, es cierto, y hay muchas cosas por delante, pero uno puede entender que haya desaveniencia histórica entre Sebastián Piñera y Evelyn Matei, pero en realidad es como bastante miope no, digamos, jugársela por una mujer que está evidentemente bien evaluada y que evidentemente puede ser un... Sí, yo creo que no hay disputas entre Evelyn Matei y Piñera hace mucho tiempo. No, nunca. Porque ella fue ministra del presidente Piñera. Ministra de Trabajo, y una persona que es muy respetada por Piñera en ese sentido. Y yo, la entrevista me dio un poco de risa. Es muy buena la entrevista que hizo María José Ochea en La Tercera al presidente Piñera. ¿Y te dio porque además tiene humor. ¿Ya? Tiene humor, porque además le pregunta mucho sobre la plata y todo eso, y él insiste mucho que el poder y el dinero él nunca lo ha tenido como un fin, son un medio para lograr cosas. Entonces que el dinero, una persona que se hizo multimillonario en 20 años, como Corea, Japón, que lograron desarrollo en muy pocos años. Y él, y en él, lo que habla a mí lo que me llamó la atención es que él lo que dice en la entrevista es que él cree que en las nuevas generaciones de la derecha está la posibilidad de un candidato presidencial. Él lo ha dicho, yo no sé si públicamente, pero al menos en off, con reuniones con periodistas me tocó a mí escucharlo alguna vez, de que él cree que la vinculación de Evelyn Matei con el gobierno militar es un elemento que no juega a favor de ella. Eso es lo que yo siento, y que tal vez por eso no apoye a Evelyn Matei tan decididamente. Lo encuentro insólito, te lo digo francamente. No sé cómo lo ves tú, Paula, pero este es un presidente que, recordemos, tuvo una crisis política de las más significativas del último tiempo, que llegó a tener un 8% de aprobación. Entonces, está bien, el presidente nació chicharra y va a morir cantando, si eso no hay nada que hacer. Va a querer seguir opinando de política, en fin. Pero de repente como con bien poca autocrítica y yo te diría, con harta perso, ¿no? Sí, a mí me llama la atención el computador. Voy a cerrar el computador. Me voy. No, lo que sorprende es que él se va 6 meses, se queda en silencio, vuelve, pero como que se quiere reinventar a partir de la palabra. Como que la gente no pudiera mirar para atrás y decir...
no, a mí me sorprende tanto lo criticón que es la oposición con el gobierno Claro. de turno. Y uno dice, Nosotros somos una mejor oposición de la que me tocó a mí. Claro, pero cuando uno es cosa dice, de ir un ¿por qué? poquito más atrás y ver cómo fue el comportamiento de la oposición con Bachelet 2. o sea, cosa de poner Google, declaraciones de Sí, Piñera. pero lo que te decía. en la No, pauta, yo voy a que- hacer ese ejercicio. Lo que pasa es que ya no nos queda programa, pero les voy a traer varias cosas que el presidente Piñera no fue presidente. O sea, tú no puedes rehacer tu imagen a partir de una entrevista que te lees. Ay, El que tipo está de- súper sí. bien un la tipo de lectura. discurso, unos talking points. No. Tengo 10 talking Claro, points o puntos y con de esto me frase. reinvento. Claro. No. No, yo creo que es un poquito más complejo que eso. ¿Tú crees? Estoy segura, Sí, no, compañero. además ya llevan muchos años recorrido. O sea, como de cambiar, como que ahora soy una persona nueva es muy difícil. Pero nadie, bueno, nunca, es más, lo que hemos sabido con Piñera es que es muy difícil de decirle qué hacer, ¿no? O cambiarlo en su manera de ser. Él es una persona que va a seguir tan intenso y propositivo como ha sido siempre. Y no le digo mal para ser sinceros, ¿no? Bueno, no le digo y mal en su... Depende, no sé, depende no del sé. KPI. Sí. ¿Ah? Depende del KPI. KPI que le quieras poner arriba de la mesa. No. Y la forma en que sale el gobierno fue muy complejo lo que le tocó O sea, ir a... fue muy mal gobierno. al Y Evelyn final, Matei dijo tuvo muy aquí, hay dura. que decirle a la alcaldesa de Providencia, que puesta frente a la circunstancia de tener que asumir una candidatura, ella como hija de Milico no iba a decir que no. Francamente, en el momento en que está la derecha y con un liderazgo tan claro, yo no haría nada, digamos, por empañarlo, independiente de que no te Él no se te refiere a sumas. Evelyn Matei en la entrevista. Claro, no pero se dice refiere que a Evelyn Matei, nuevas pero las generaciones. nuevas generaciones. Oye, ya, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana. ¿Les tinca? ¿Les tinca volver al boliche? Sí, ¿Volvemos al te aviso boliche? en la tarde. En Se la sale noche. uno Te mando un mejor. WhatsApp. Más tarde Ya. te aviso. Que Te estén mando un muy WhatsApp. bien. Chao, buenas noches. Chao, Carolina.